Vamos a aclarar una cosa. Los impuestos son un robo. Lo primero que hay que entender es que los impuestos son un robo, ¿sí? Es decir, vos no los pagás voluntariamente. Los impuestos son un robo legalizado, es verdad. El Estado te quita, incluso por la fuerza, porque si tú dices, yo no quiero pagar impuestos, y vendrás. Que los impuestos, en su conjunto, son un robo al ciudadano, sin excepciones. Es algo a lo que se te está obligando a pagar, y que en dado caso de que no pagues, el Estado usa el monopolio de la violencia para encarcelarte. Así que todos los impuestos son un robo. Así de claro. No más que se toleran porque el robo es... Un grupo de personas que de golpe dicen, pues a partir de ahora me vais a pagar un porcentaje de lo que ganéis por la fuerza, porque si no, os acuchillo, ¿no? Os acuchillo, ¿no? Hoy está de moda repetirlo como si fuera una verdad absoluta. Los impuestos son un robo. Lo dicen políticos, economistas de televisión, gurús de YouTube y hasta TikTokers que nunca han llenado una declaración de renta. Y suena convincente. Después de todo, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Pero esta idea, tan popular y aparentemente rebelde, no es lo que parece. Detrás de esa frase se esconde un proyecto político muy antiguo, diseñado para beneficiar a unos pocos y que hoy vuelve disfrazado de liberación individual. En este video vamos a recorrer la historia de los impuestos, desde la antigüedad hasta la era neoliberal, para entender si realmente son un robo o si el verdadero robo está ocurriendo frente a nosotros sin que nos demos cuenta. La idea de que los impuestos son un invento moderno para exprimir a la gente es tan falsa como pensar que las guerras empezaron en el siglo XX. En realidad, los impuestos han existido desde que existe la civilización, y siempre han sido un reflejo del poder de la época. En la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años, no pagabas con dinero, entregabas parte de tu cosecha o tu ganado al templo y al palacio. Era la forma en que el Estado primitivo financiaba ejércitos, canales de riego y festivales religiosos. En Egipto, los escribas registraban cada grano de trigo que entregaban los campesinos al faraón. El que no cumplía podía acabar con castigos severos, porque el tributo no era opcional. Sustentaba el poder central y mantenía las obras monumentales. En Roma, el tributum servía para costear las legiones. Curiosamente, cuando Roma conquistaba una región, a veces se eliminaba el tributo directo a los ciudadanos romanos, pero lo imponía con dureza a los pueblos conquistados. El imperio se financiaba exprimiendo a los demás. Y no solo fue cosa de Europa o Asia. En Mesoamérica, el imperio azteca mantenía su poder a través de un sistema de tributos muy sofisticado. Cacao, maíz, mantas de algodón, plumas exóticas y muchas otras cosas, todo registrado en códices que detallaban lo que cada ciudad debía entregar a Tenochtitlan. En los Andes, el imperio inca usaba el mitá, una forma de tributo en trabajo. Los súbditos dedicaban parte del año a construir caminos, terrazas agrícolas y fortalezas, o a servir en el ejército del Zapa Inca. No se pagaba en monedas, pero el principio era el mismo: aportar recursos al poder central. En la Edad Media europea, el tributo era casi un símbolo de sumisión. Pagabas al rey, al señor feudal y, por si fuera poco, al clero. Impuestos como el diezmo, la 10ª parte de tu producción para la iglesia, tenían incluso respaldo bíblico. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». En otras palabras, el tributo no era discutible. Con el tiempo, la historia de los impuestos empezó a cambiar. La revolución industrial y la ilustración introdujeron una nueva idea. Si los ciudadanos contribuyen, el Estado debe devolver algo a cambio. Filósofos como Rousseau y Montesquieu discutieron sobre el contrato social, y otros, más preocupados por la economía y la moral, como Adam Smith, hablaron de impuestos como herramienta para financiar servicios públicos que beneficien a todos. Karl Marx, por su parte, veía los impuestos como parte del engranaje del Estado burgués, diseñados para sostener la estructura de clase. Se acercaba más que cualquier otro pensador a la raíz del problema. Para él, la cuestión no era si los impuestos eran buenos o malos, sino quién controlaba el Estado que los cobraba. La historia es clara.
Los impuestos han sido usados para oprimir, pero también para construir. Desde acueductos romanos hasta hospitales modernos, desde ejércitos invasores hasta sistemas de educación pública. El problema nunca ha sido el impuesto en sí, sino quién lo maneja y para qué. Decir que los impuestos son un robo es como decir que las sogas son asesinas. Una soga es solo una herramienta. Sirve para muchas cosas y una de ellas es para ahorcar personas. El problema no está en su existencia, sino en para qué la usas. Con los impuestos pasa lo mismo. En teoría, son el mecanismo por el cual todos contribuimos a financiar aquello que, individualmente, sería imposible costear o que solo se haría si fuera rentable para alguien con el poder de hacerlo. Carreteras, hospitales, escuelas, bomberos, agua potable, redes eléctricas, investigación científica, pensiones, atención de emergencias. En la práctica, muchas veces los impuestos financian proyectos absurdos, alimentan redes de corrupción, rescatan bancos en crisis o mantienen a vagos confesos. Los impuestos tienen mala fama. Y no es solo por propaganda liberal. Hay razones reales para esa percepción. La corrupción política desvía recursos hacia bolsillos privados. Se crean puestos innecesarios o absurdamente ineficientes, amparados por leyes que permiten a personas enquistarse en cargos que no retribuyen lo que cuestan. Hay despilfarro, negligencia y favoritismos. Zonas ricas reciben más y mejores servicios que zonas pobres. Oficinas estatales con funciones caducas consumen presupuestos enteros. Hay redes clientelares que viven del presupuesto sin aportar nada real. Y también existe una minoría que abusa de la seguridad social sin intención de reinsertarse en la vida productiva. Todo eso es cierto. Y ahí nace la rabia. Una rabia que no es nueva. Desde que existen los impuestos, existe la sospecha de que el poder los usa para enriquecerse. En la Inglaterra del siglo XVII, una subida de impuestos sobre el té y otros productos fue una chispa que encendió la Revolución Americana. En Francia, el hartazgo con los tributos desiguales, en los que la nobleza apenas pagaba, fue uno de los motores de la Revolución Francesa. Incluso en El Quijote, escrito a comienzos del siglo XVII, aparece la desconfianza hacia los impuestos. Cervantes pone en boca de su protagonista que los cobradores de alcabalas eran de los oficios más dañinos del mundo, reflejando la animadversión popular hacia quienes encarnaban el tributo injusto y mal administrado. Sin embargo, cuando Sancho Panza se va a gobernar en la ínsula barataria, Don Quijote le aconseja: «Es menester tener cuenta con la hacienda, Sancho, porque no hay dineros más bien gastados que los que se emplean en justicia». Es decir, el problema no eran los impuestos en sí, sino el mal uso de ellos. Con esta ironía literaria, Cervantes anticipa una verdad política fundamental. La recaudación es indispensable para la vida en común. Lo que debe vigilarse no es su existencia, sino en qué manos terminan y con qué fines se administran. La indignación es legítima, pero el salto de «se usan para robarnos» a «vamos a eliminarlos» es tan absurdo como prohibir que se fabriquen sogas para evitar los ahorcamientos. Sin impuestos, lo que queda es la ley del más fuerte. Solo quien controla los recursos decide quién recibe atención médica, quién envía a sus hijos a la escuela o quién vive con cierta seguridad. A quienes dicen «prefiero decidir en qué gasto mi dinero», hay que recordarles algo. El mundo antes de la fiscalidad progresiva era un mundo en el que, si tu familia no podía pagarlo, te quedabas sin médico, sin educación, sin caminos y sin protección frente a un incendio o una sequía. Un mundo que, para muchos, significaba simplemente no tener futuro. La historia demuestra lo que pasa cuando no existen los impuestos, pero eso lo veremos en el siguiente bloque. Cuando hoy alguien dice «¿los impuestos son un robo?», rara vez se detiene a imaginar cómo era el mundo liberal sin impuestos. Y peor aún, muchos ignoran que ese mundo ya existió. Antes de que existiera el estado de bienestar,
El mundo era un lugar donde la supervivencia dependía casi por completo de la cuna en la que nacías. Los ricos vivían en mansiones iluminadas por electricidad, viajaban en trenes de lujo y enviaban a sus hijos a universidades privadas. Los pobres, millones de ellos, se iluminaban con velas, caminaban kilómetros para buscar agua y aceptaban trabajos agotadores por salarios miserables. La desigualdad no era una brecha, era un abismo. En 1910, en España, más del 40% de la población adulta no sabía leer ni escribir. En Portugal, era más del 60%. En América Latina, salvo raras excepciones, el analfabetismo superaba la mitad de la población. La salud pública, cuando existía, era precaria. Hospitales saturados, tratamientos inaccesibles. Enfermar era, para muchos, sinónimo de ruina. La infraestructura no se pensaba para conectar a la gente, sino para servir al negocio. En América Latina, los ferrocarriles eran flechas que salían de las zonas extractivas y terminaban en los puertos, diseñados para exportar materias primas, no para integrar a las comunidades. El sistema fiscal tampoco servía para redistribuir. Antes de 1913, en Estados Unidos, más del 90% de la recaudación venía de aranceles y gravámenes al consumo. Impuestos indirectos, fáciles de cobrar y profundamente regresivos. Luego llegó la Primera Guerra Mundial. Alimentar a millones de soldados, fabricar armas, mantener frentes de batalla durante años, todo eso costaba una fortuna. Las potencias introdujeron o reforzaron el impuesto sobre la renta. En Reino Unido, la tasa marginal máxima pasó del 6% en 1914 al 30% en 1918. En los Estados Unidos, del 7% al 70% y 7% para las rentas más altas. Por primera vez se aceptó que los ricos debían pagar más, aunque muchos creyeron que sería algo temporal. Los años 20 parecieron confirmar que lo peor había pasado. Los impuestos se redujeron drásticamente. La tasa marginal máxima bajó del 73% en 1921 al 24% en 1929. El gasto público era mínimo y el Estado federal tenía un rol reducido. No había seguridad social, fondo de desempleo, programas de salud ni grandes obras públicas federales. La infraestructura dependía de iniciativas privadas o estatales. Fue la era del jazz, del consumo a crédito, de la locura bursátil. La bolsa de Nueva York se convirtió en una máquina de fabricar fortunas hasta que dejó de serlo. El crack del 29 borró millones de ahorros y provocó la Gran Depresión. Como dijo el economista John Kenneth Galbraith, el mercado no colapsó por falta de valores, sino por un exceso de ilusiones. Millones quedaron sin trabajo. El hambre y las colas para recibir pan fueron parte del paisaje cotidiano. En una crisis sin precedentes que afectó al mundo occidental en casi su totalidad y en la que los estados no tenían ninguna posibilidad de defender a sus ciudadanos. En ese contexto, Franklin D. Roosevelt lanzó el New Deal. Obras públicas masivas, regulación financiera, subsidios agrícolas y el germen de un sistema de seguridad social. Inspirado en Keynes, defendía que el Estado debía intervenir para reactivar la economía y proteger a la población, del cual ya hemos hablado más detalladamente en otros videos de este canal. La verdadera consolidación de los impuestos y del gasto social llegó con la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, el esfuerzo bélico obligó a ampliar la base impositiva. En Estados Unidos, el impuesto sobre la renta pasó de ser un tributo de élites a uno pagado por la mayoría de trabajadores. En Reino Unido, las tasas marginales máximas superaron el 90%. Las élites económicas, tras 2 guerras y un crack, entendieron que su propia estabilidad dependía de una sociedad más igualitaria y con mayor consumo interno. De esa experiencia nació el estado de bienestar. En Europa, el informe Beveridge de 1942 propuso erradicar los 5 gigantes que oprimían a la sociedad: miseria, enfermedad, ignorancia, miseria laboral y ociosidad forzada. En la posguerra, la salud, la educación y la protección social dejaron de ser privilegios para convertirse en derechos. En Estados Unidos, aunque de forma más limitada, la clase media vivió su auge. Salarios altos, sindicatos fuertes y un sistema fiscal progresivo financiaban carreteras, investigación y programas sociales.
El resultado fue el mejor momento socioeconómico de la historia contemporánea. Entre 1945 y 1973, el crecimiento económico fue sostenido, la desigualdad se redujo, la esperanza de vida aumentó y bienes como automóviles, electrodomésticos o vacaciones pagadas dejaron de ser lujos y se convirtieron en parte de la vida común. Esta gráfica muestra la participación del 1% más rico en el ingreso total de Estados Unidos desde 1910 hasta 2010. Se puede apreciar cómo alcanza un pico en los años previos a la Gran Depresión y cómo desciende durante el periodo del estado de bienestar. Thomas Piketty lo resume así. El periodo 1945-1975 demuestra que el capitalismo regulado y fiscalmente progresivo no solo es más justo, sino también más eficiente. Las élites aceptaron, aunque a regañadientes, que sin impuestos altos y redistribución, el precio a pagar era mucho peor. Guerras, revoluciones y crisis que amenazaban su propio poder. Por primera vez en la historia, el puente que conectaba a ricos y pobres era sólido. No perfecto, pero el más seguro que jamás habíamos construido. En la narrativa académica más convencional, el ascenso del neoliberalismo suele aparecer como una respuesta natural a la crisis del petróleo y a la estanflación de los años 70, pero como recuerda Eric Hobsbawm en The Age of Extremes, esa versión es una simplificación interesada. El modelo keynesiano no colapsó por sí mismo, sino que fue desmantelado deliberadamente por unas élites que, tras 3 décadas de redistribución y estado de bienestar, querían restaurar el control casi absoluto que habían tenido antes de 1929. La crisis fue la excusa perfecta. Milton Friedman y Friedrich Hayek llevaban años insistiendo en que el problema no era la desigualdad, sino los impuestos, que la libertad consistía en pagar menos al Estado, aunque eso implicara dejar la salud, la educación y las pensiones a merced del mercado. El mensaje era seductor. ¿Quién no quiere quedarse con más de su propio dinero? Pero, como advertía Joseph Stiglitz en Freefall, lo que no se decía era que esos mismos defensores de la libertad individual no tenían ningún reparo en que el Estado usara nuestros impuestos para salvar a bancos y corporaciones cuando sus apuestas fallaban, aunque su propia teoría económica recomendara lo contrario. Socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres. Bajo Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Reino Unido, se recortaron los impuestos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones, mientras aumentaba el peso de impuestos indirectos como el IVA, que golpean más a las clases medias y bajas. El puente seguía ahí, pero inclinado, sostenido por los hombros de quienes menos tenían. Lo más ingenioso del neoliberalismo fue no eliminar los impuestos, sino apropiarse de ellos. Se introdujo un cambio cultural, convencer a la gente de que los impuestos eran un lastre inútil. Mientras tanto, el dinero recaudado dejaba de servir principalmente para financiar sanidad, educación e infraestructuras, y pasaba a cubrir gastos que beneficiaban al capital, subsidios empresariales, gasto militar y, sobre todo, rescates bancarios. Los rescates bancarios son el ejemplo más claro de este doble rasero. En 2008, el programa TARP en Estados Unidos autorizó $700,000 millones para salvar instituciones financieras. Pero, como documenta Stiglitz, si sumamos las garantías y líneas de liquidez de la Reserva Federal, la exposición real superó los 7 billones. Ese año, la recaudación fiscal federal rondó los 2.1 billones. Solo el TARP equivalía a 1/3 de todos los impuestos federales. El paquete completo superaba varios años de ingresos, lo mismo que el presupuesto conjunto de educación y salud de todo el país durante un año. En Irlanda, el rescate bancario de 2010 costó 64,000 millones de euros, más de 2 años enteros de recaudación o equivalente a construir 320 hospitales de última generación y, como describe Adam Tooze en Crashed, disparó la deuda pública del 25% al 120% del PIB, inaugurando una década de austeridad que recortó drásticamente salud, educación y vivienda. En España, el propio Banco de España admite que de los 60,000 millones inyectados en 2012, lo suficiente para financiar todas las universidades públicas de España durante 10 años,
solo se ha recuperado un 8%, mientras que el crédito a familias y pymes siguió bloqueado. Y en la crisis asiática de 1997, Paul Krugman relata en The Return of Depression Economics que Corea del Sur gastó $160 mil millones, 2.5 veces su recaudación anual, para salvar su sistema financiero. Este patrón no es exclusivo del norte global. En América Latina se ha repetido una y otra vez. En México, la crisis de 1994-95 derivó en el rescate del sistema bancario a través del Fobaproa, que transformó deudas privadas en deuda pública por más de 552 mil millones de pesos, casi el 15% del PIB. Y el costo de haber duplicado toda la infraestructura hospitalaria del país, una carga que los mexicanos siguen pagando décadas después. En Venezuela, la crisis bancaria de 1994 comenzó con el colapso del Banco Latino y terminó costando al Estado alrededor de $8 mil millones, más del 15% del PIB. Con eso se habría podido modernizar toda la red eléctrica del país o financiar 20 años de programas de vacunación universal, en un país que ya enfrentaba graves problemas fiscales. En Argentina, el corralito de 2001 fue el punto más dramático de una crisis financiera que llevó al Estado a rescatar entidades mientras congelaba depósitos, destruyendo el ahorro de millones y provocando una caída del PIB del 20% en 3 años. El rescate y el congelamiento equivalieron a más que el presupuesto de educación de una década completa. En Ecuador, el feriado bancario de 1999 implicó el cierre de bancos y la socialización de sus pérdidas, generando una inflación desbocada y empujando a cientos de miles a la emigración. Incluso en Chile, considerado modelo neoliberal, la crisis bancaria de 1982 obligó al Estado a asumir deudas privadas por el equivalente al 25% del PIB, como documenta Ricardo French Davis en Reformas Económicas en Chile. Con esa suma se podría haber construido toda la red de metro que Santiago tiene hoy 3 veces. Lo más irónico es que, tras esos rescates, muchas de las mismas entidades volvieron a registrar beneficios récord y a repartir dividendos millonarios. Y el estado de bienestar, donde lo había, en vez de salir reforzado, se usó como moneda de cambio. Recortes, austeridad, privatizaciones. Se nos convenció de que no había dinero para mantener los derechos sociales, cuando en realidad el dinero estaba y había sido entregado a las élites financieras. David Graeber lo resumía con una frase demoledora: cuando las deudas son de los pobres, se pagan; cuando son de los ricos, se condonan. Este no es un gasto comparable a la ineficiencia o la corrupción en el Estado. Es una transferencia directa de riqueza desde el conjunto de la sociedad hacia quienes tomaron decisiones temerarias. Privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Es como si pagáramos un seguro exclusivo para banqueros, mientras ellos desmantelan poco a poco nuestra seguridad social. Y lo más perverso es que, al contrario de lo que ocurre con los impuestos que financian carreteras, hospitales o escuelas, aquí no hay retorno social. El dinero desaparece en un pozo sin fondo, reforzando el mismo modelo que provocó la crisis. Habría habido alternativas. Como señala Hobsbawm, el keynesianismo podría haberse adaptado con reformas profundas, control de capitales, regulación estricta de los mercados financieros y una globalización subordinada a la democracia. Pero eso iba contra la lógica del capital global, que no quería límites, y contra la impaciencia de élites y votantes seducidos por promesas de prosperidad rápida. El neoliberalismo no fue inevitable. Fue la solución más conveniente para quienes deseaban revertir todos los avances sociales conquistados desde 1945. Hoy el proceso sigue. La maquinaria mediática del capital financiero repite que los impuestos son un robo, pero guarda silencio cuando esos mismos impuestos se usan para tapar agujeros de bancos y fondos de inversión, como si el verdadero parásito fuera el Estado. Y no un sistema financiero que vive de nuestro dinero y nos devuelve, a cambio, precariedad y deuda. Algunos ideólogos nos dicen que el verdadero problema es que no queremos asumir la responsabilidad individual de cuidarnos por nosotros mismos y por eso queremos un Estado niñera. Pero no se puede cubrir el sol con un dedo.
Son ellos quienes no quieren asumir la responsabilidad de lo que significa vivir en sociedad. Rechazan los lazos y las obligaciones mínimas que hacen posible la civilización de la que se benefician. Porque, como recuerda Norbert Elias, en el proceso de la civilización, no hay ser humano fuera del entramado social. Todo lo que hemos conquistado como especie, la salud, la educación, las infraestructuras, incluso la cultura que disfrutamos, es el resultado de la cooperación y de instituciones que organizan esa cooperación. Las preguntas entonces se vuelven inevitables. Si vamos a hablar de parásitos, ¿por qué los más grandes pasan desapercibidos? ¿No habría que incluir en el grupo a los banqueros que exige rescates cuando sus apuestas fallan? ¿O a la élite que bloquea esos servicios mientras exprime al Estado para su propio beneficio? La historia muestra que fue precisamente en los momentos más difíciles, guerras, crisis y posguerras, cuando la cooperación social alcanzó su mayor fuerza. Y casi siempre, esas tragedias fueron producto de la ambición y el individualismo de élites incapaces de aceptar límites. El pueblo, en cambio, fue capaz de reconstruir, de sostener y de levantar una civilización mejor que la anterior. Hoy, mientras nos quieren seducir con la nostalgia del Gran Gatsby, conviene recordar que aquel mundo de jazz y glamour era exclusivo de una ínfima minoría, mientras la mayoría vivía en la miseria de la desigualdad y sin derechos básicos. Volver allí no sería progreso, sino retroceso. Claro que los impuestos pueden ser mal utilizados, desviados o corrompidos. Esa crítica es legítima y necesaria. Necesitamos imaginar nuevos mecanismos para resolver todos los problemas asociados a la recaudación de impuestos ya mencionados y para minimizar responsablemente su impacto en nuestra economía individual. Pero eliminarlos, reducirlos al punto que nos haga depender del favor y los negocios de los ricos, sería volver 100 años atrás. Debemos recuperar su sentido real, que el sacrificio que representan sirva a la sociedad y no a las élites o al gobierno de turno. Que el Estado, financiado por todos, sea de verdad un instrumento al servicio de la gente y no un botín para los poderosos. Ese es, al final, el precio de la civilización. Entender que la libertad no nace del egoísmo, sino de la comunidad que la hace posible.